Hola, hola, hola amigas, hola amigos, hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Empezando un nuevo programa de diálogos, este panorama internacional de arte y literatura, y quisiera saber primero cuál es tu sumario para después contarte mis temas. Dale, te cuento, a ver, son tres temas, ¿no? Un jardín secreto bajo la ciudad, el templo oculto de Alexander Calder. Vamos a conocer este extraordinario jardín subterráneo. Después, otro tema muy particular, de la corte a la pasarela, la reina que inspiró siglos de moda. Y para terminar, cuando Vermeer, el famoso pintor del barroco neerlandés, borró un hombre para crear un ícono. Esos son los tres temas que voy a desarrollar hoy en el programa. Qué bueno, me encanta el segundo, me encantó. Lo espero ansiosa el segundo. La moda, el arte, eso. Mira, te cuento mis temas. El primero, ¿qué hacía Ortega y Gasset, el famoso escritor y filósofo español, en 1925, que lo convirtió en el epicentro de la vanguardia española? Segundo tema, Jane Austen y su eterno retorno. ¿Es posible que una novela escrita hace más de 200 años siga siendo la obra más adaptada del momento? Y por último, también relacionada con Jane Austen, la escritora Jane Austen, contada por una periodista y escritora argentina. Ah, Así que mira, muy sí, interesante. sí, se juntaron las dos noticias de Jane Austen, pero me parecían que las dos valían la pena. Así que, si te parece, arrancamos con tu tema del jardín secreto. Sí, vamos a hablar sobre este jardín secreto. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería entrar en un lugar donde la gravedad parece que pierde peso? Donde el acero se mueve como si fuera aire y las formas suspendidas parecieran hablarte pero sin palabras. ¿Y si existiera un lugar que no fuera solo un museo, sino un jardín secreto diseñado para que lo descubras como quien se adentra en un sueño? Ese lugar existe y está en Filadelfia. Se llama Calder Gardens, un homenaje subterráneo al maestro de los móviles, Alexander Calder. El trayecto comienza cruzando autopistas rugientes, 10 carriles de tráfico imparable. Al otro lado, lo inesperado, un montículo de tierra coronado por flores que Peter Love, el paisajista de las praderas infinitas, diseñó para que cambien con las estaciones. Y en el centro una cuchilla metálica que corta el terreno como una puerta que no parece humana, sino casi mítica. Alexander Calder nació en Filadelfia en 1898 en una familia de artistas. Su abuelo y su padre fueron escultores, su madre fue pintora. Pero él estudió ingeniería mecánica antes de dedicarse al arte, y esa formación lo marcó para siempre. Fue capaz de transformar el metal en movimiento. Creó primero juguetes y esculturas de alambre hasta que en París, en la década del 30, inventó algo nuevo, el móvil. Esculturas que se balanceaban con aire, que nunca son iguales de un instante al otro. Con ellas rompió la tradición estática de la escultura, convirtiendo el espacio y el tiempo en parte de la obra. También diseñó piezas monumentales en acero conocidas como stables, que ocupan plazas y museos de todo el mundo. Calder cambió para siempre nuestra forma de entender la escultura, la hizo lúdica, ligera, le dio vida. Filadelfia, la ciudad natal de Calder, es también una de las más desiguales de Estados Unidos en este momento, con barrios marcados por la pobreza, altos índices de violencia y un sistema social en tensión. La inversión en proyectos culturales de alto costo suele despertar críticas. Calder Gardens, con sus 90 millones de dólares invertidos, se erige así como un símbolo ambivalente, un gesto de belleza y contemplación en medio de un entorno urbano atravesado por problemas profundos. En este sentido, muchos ven en este tipo de espacios públicos un paliativo, un respiro estético que suaviza las fracturas de la ciudad, pero que no alcanza a resolverlas. Los responsables de este escenario son Jacques Herzog y Pierre Meuron, los arquitectos suizos detrás de obras que han transformado la idea de lo que puede ser un museo o un espacio cultural. Su estilo se reconoce por la capacidad de volver monumental lo cotidiano, desde la Tate Modern en Londres, instalada en una vieja central eléctrica, hasta el Nido de Pájaro en Pekín, un estadio que parece un tejido de acero. En Filadelfia eligieron otra estrategia: no construir hacia arriba, sino excavar hacia adentro, como si Calder mereciera un templo oculto bajo tierra, un lugar más cercano a la intimidad
que al espectáculo. Al atravesar esa entrada, la ciudad desaparece, se desciende, se baja a un mundo oculto. Herzog y de Meuron no levantaron un edificio, cavaron un vacío, como si para honrar a Calder hubiera que excavar hasta encontrar un lugar donde sus obras pudieran respirar solas y sin ruido. Y allí abajo nos espera lo inesperado. Pasillos oscuros que parecen túneles volcánicos, escaleras que descienden como si nos invitaran a un viaje interior. En un muro, una fisura circular deja ver un móvil suspendido, flotando entre luces mínimas como un sueño suspendido en la penumbra. Más adelante, un espacio amplio se abre de pronto y la luz cae desde arriba en cascadas. En el centro, una escultura roja se despliega como una criatura viva, mientras los móviles cuelgan como bandadas de pájaros que han decidido habitar en el aire. Y si uno se detiene lo suficiente, descubre que no solo se mueven, también suenan. Un roce leve, un golpeteo metálico, un eco casi secreto que vibra en el aire. Calder entendía que el sonido podía ser parte de la experiencia, como un murmullo del metal que recuerda que la escultura acá está viva. No hay carteles, no hay textos curatoriales, no hay explicaciones, no hay voces que te digan qué pensar, solo el espectador, la luz, el acero y el silencio. Allí ocurre lo esencial. Cada visitante construye su propia conversación con Calder. No importa si sabes mucho o poco de arte, lo que importa es lo que ves y lo que sentís. Porque Calder siempre lo supo, sus esculturas no son objetos para mirar, sino presencias que te obligan a detenerte. Y en esa pausa, en ese respiro, uno recuerda que el arte puede ser un refugio frente al ruido, una oportunidad de mirar el mundo con otros ojos. Quizás por eso Calder Gardens no es solo un lugar para contemplar, sino para entrar en diálogo con nosotros mismos. Porque al final, la pregunta no es qué nos dice Calder, sino qué parte de nosotros despierta cuando dejamos que sus formas, suspendidas en el aire, nos hablen en silencio. Así que esta es una experiencia que se puede vivir en la ciudad de Filadelfia, donde han decidido hacerle un homenaje a uno de sus hijos más reconocidos en el mundo del arte, que es Alexander Calder. Sí, preciosa, su obra es preciosa. No se me viene a la mente los móviles en la Fundación Peggy Guggenheim en Venecia, una gran coleccionista que tiene, bueno, seguro que vos lo conocés a ese museo, Sí, sí, y claro. tiene mucha obra de Calder, era muy amiga de Calder. No sé por qué enseguida pensé en Peggy Guggenheim, ¿Y por que también qué? es un personaje del cual tenemos que hablar un día, Juan. Porque es difícil de olvidar. La presencia de la obra de Calder se hace una experiencia que es difícil de olvidar. También hay en el ingreso al Centro Pompidou, en distintos parques y Sí. plazas públicas en el mundo, hay estas obras gigantes y vibrantes de metal de Calder y móviles, ¿no? Un nuevo lugar a donde ir, a Filadelfia. Nos vamos a Madrid, a España. Se celebran en Madrid los 100 años de la deshumanización del arte, un libro de José Ortega y Gasset. Y como te decía al principio, ¿qué hacía que Ortega y Gasset en 1925 se convirtiera en el epicentro de la vanguardia española? ¿Por qué sus ideas siguen resonando un siglo después en el debate sobre el arte, la literatura y la cultura de nuestro tiempo? Hoy viajamos 100 años atrás, a Madrid, de 1925, para responder estas preguntas y desentrañar el legado de un pensador que supo agitar el panorama cultural de su época. Vos sabés, Juan, que en 1925 fue un año en que se celebraron distintas eventos importantes, entre esos la primera exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos, y José Ortega y Gasset lanzó una bomba intelectual: su libro La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. Este ensayo no fue un libro más, se transformó en un verdadero acontecimiento que trascendió la crítica literaria para adentrarse en la música, la pintura y el teatro. Ortega y Gasset, como diríamos ahora, agitador cultural en toda regla, no solo analizó las nuevas formas de expresión, sino que provocó una profunda reflexión. Su gran acierto fue identificar la fractura entre el público, que no comprendía los audaces cambios estéticos, y los artistas, que exploraban nuevas fronteras. Con ello abrió un debate que resonó más allá de la propia España y que ha perdurado hasta nuestros días.
Justamente para conmemorar este hito, el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación Ortega Marañón ha preparado una serie de actividades que buscan acercar la obra a nuevos públicos. La celebración se enmarca en un ambicioso proyecto de innovación tecnológica y se estructura en 4 grandes ejes: arte, literatura, música y teatro. Vos sabés que es muy común en España, bueno, en España, en Francia, en Inglaterra, celebrar centenarios, ¿no? De hechos, de acontecimientos históricos. Y esto de celebrar los 100 años de la aparición de un libro me pareció muy novedoso, y además cómo lo hacen y cómo lo presentan, me parece que valía la pena que la gente que nos está escuchando lo conociera por si están por Madrid. Los libros de Ortega son libros que marcaron una época, ¿no? Incluso en Argentina, Totalmente. ¿no? Con una incidencia muy significativa. Acá en Argentina tuvo mucha presencia Ortega, además una profunda amistad con Victoria Ocampo, que fue quien lo Claro, introdujo de cierta forma, y una permanencia muy activa, ¿no? claro, claro. Como plato fuerte de este centenario, la Fundación Ortega de Marañón inauguró hace apenas unos días la exposición 1925-2025, 100 años de la deshumanización del arte. Esta muestra, que ya está abierta al público y pueden ir hasta diciembre de este año, revela una faceta menos conocida del filósofo, la del intelectual en su taller. Captura el proceso creativo de un pensador que observaba y transformaba sus intuiciones en artículos y libros. La exposición ha sido curada por la doctora Azucena López Cobo, que es una estudiosa de este tema, y no solo celebra la obra, sino que la contextualiza con documentos inéditos del archivo personal de Ortega y Gasset. Los visitantes podrán ver manuscritos, correspondencia con figuras, por ejemplo, como el escritor Paul Valéry, fotografías de su relación con Einstein y primeras ediciones de sus publicaciones, incluidas traducciones en varios idiomas, y hasta una edición de este libro en braille. El recorrido es un viaje fascinante que permite entender cómo un ensayo se gestó, se publicó y se proyectó internacionalmente. Más allá del viaje al pasado, la muestra invita a reflexionar sobre la vigencia del pensamiento de Ortega. Sus ideas sobre la incomprensión del arte nuevo y la transformación de las formas artísticas siguen siendo una herramienta clave para interpretar los debates actuales. Ya saben que si están por Madrid, esta es una muy buena opción para visitar esta exposición. Las exposiciones sobre libros, no sé, a mí me encantan, Claro, porque uno ve como la trastienda también, ¿no? Con los manuscritos, ve cómo trabajaba el pensador, también con textos claro. con los cuales trabajaba, así que es un proceso que a mí personalmente me gusta mucho ver, y seguramente Es a muy la audiencia inspirador, ¿sí? totalmente, ¿Y totalmente. cómo no rematarte Y, esto con la frase famosa de Ortega, que puede ser un lugar común, pero teniendo en cuenta que hay nuevas generaciones, esto de argentinos a las cosas, ¿no? Que Te iba a decir, no, sí, sabes, que pareciera un latiguillo que nos condena, digamos, porque no sé si todavía no, digamos, no resuena en nuestros oídos esa apelación de argentinos a las cosas, como si todavía no hubiéramos ido a las cosas, ¿no? así es. Escribió mucho y habló mucho sobre Argentina Ortega y Gasset. Y te iba a decir que además que la Fundación Ortega Marañón está en el barrio de Chamberí, en la calle Fortuny, en un barrio precioso de Madrid, cerquita de la Castellana, así que los que anden por ahí ya saben que pueden hacer esta visita, y los que vayan a ir antes de diciembre también. Interesante. No sé, este es el tema que a mí me interesa, el que viene ahora. Sí, esperemos que el final, tiene un final Sí, particular el tema, pero bueno, sí, mira, te cuento, a ver, parece que hay una muestra, ¿no? Que sí. ha puesto en valor a un personaje histórico muy, muy conocido, ¿no? Muy, muy retratado en el arte y en el cine. ¿Qué mujer puede vestir para el trono y para la furia del pueblo al mismo tiempo?
¿Qué estilismo se vuelve símbolo y qué símbolo se convierte en condena? Tal vez estas son las preguntas que tenemos que hacernos antes de hablar sobre esta mujer. Fue un ícono, una provocación, una fantasía viviente. A los 14 años fue prometida en matrimonio. A los 18 años, rodeada de joyas, vestidos, fastuosidad, fue declarada reina. Hasta que la guillotina la arrebató el aliento a los 37. En el Victoria and Albert Museum, el V&A Style, se propone mostrar la mujer detrás de los objetos. No solo los vestidos de seda bordados hasta parecer pinturas, los zapatos de terciopelo decorados con cuentas de cristal, ni los corsés que inflaban sílfides de pastel. También la humanidad, sus manos escribiendo cartas, los ratos de amamantamiento, la intimidad de la cotidianeidad y el terror de los últimos días. Se la presenta primero como se la veía desde afuera, pequeña, marcada por la viruela, con pies delicados, envolviéndose en joyas para esconder inseguridades. El montaje de la muestra incluye imágenes digitales, bustos de porcelana, retratos en los que el glamour se mezcla con lo frágil. Luego, las telas, vestidos que parecían de acuarela, caprichosos bordados, capas desmontables, encajes que hablaban de un mundo que no era solo corte, sino espectáculo. Y también de choque, la famosa robe de chemise tan cercana a un camisón que pareció escandalosa, no por provocativa, sino por romper reglas de clase, de tela, de quién podía vestir qué. Tela barata, algodón, muselina, tejidos del pueblo apropiados por la reina, molestando a la industria del lujo francés. Por el modo de vestir, en los estilos que adoptó, en el cambio de lo recargado a lo simple, se ve también una tensión entre lo público y lo privado, entre lo que la corona espera y lo que el cuerpo necesita. Ella cedía ante la extravagancia, sí, pero también buscaba comodidad, expresividad, modos de mostrarse diferente. Sin embargo, el público de su época, igual que muchos hoy, juzgaba con dureza, que si su gasto devoraba un presupuesto estatal ya quebrado, que si un vestido costoso podía alimentar a un niño hambriento, que si sus extravagantes peinados no eran solo moda sino desprecio por el sufrimiento ajeno. Durante la exposición vemos también cómo su estilo dejó huella, desde diseñadores contemporáneos que citan su pastelismo, sus encajes, sus flores en relieve, hasta fotógrafos y cineastas que recrean sus siluetas, sus pelucas, sus zapatos como objetos de deseo moderno. Y los zapatos, tantos, que sobreviven como reliquias frágiles, testigos mudos de esplendor y caída. Al final, la pregunta queda en el aire: ¿revolucionaria de la moda o derrochadora vacía? Tal vez fue ambas, porque en la ambigüedad yace su fascinación. La reina que deslumbraba, que ofendía, que quería ser otra cosa. Y se convirtió en símbolo no solo de lo que quiso ser, sino de lo que la historia quiso contar. Él puede visitarse en el Victoria and Albert Museum, en el V&A, uno de los museos de arte y diseño más importantes del mundo, ubicado en Londres, hasta el 1 de marzo del 2026. El V&A alberga una vasta colección permanente que abarca más de 2.270.000 objetos, distribuidos en 145 galerías que cubren 5.000 años de historia del arte y el diseño. Entre sus piezas más destacadas se encuentran la alfombra Arbadil, una obra maestra del arte islámico, la escultura civil de Rodin y el Tipus Tiger, una máquina musical autómata del siglo XVIII. Además, el museo cuenta con una impresionante colección de moda que abarca desde vestidos del siglo XVII hasta alta costura contemporánea y una extensa colección de cerámica y vidrio, que son las colecciones de estos materiales más grandes y completas que hay en el mundo. Así que, además de poder visitar el mundo de María Antonieta, también pueden regodearse, para los que no conocen el museo, viendo la muestra permanente del museo con toda la colección. Así que no sé, Alicia, si es interesante el personaje. Mira, sí, termina la idea si querés. No, digo, el personaje es interesante, sobre todo este recorrido que plantea la muestra, por ejemplo, al descubrir estas cuestiones de que se animó a textiles populares, desoyendo la industria del lujo francés, tan poderosa incluso hoy en día, y buscando también cierta comodidad dentro de esa imagen, digamos, dentro de esa imagen que pretendía siempre ser llamativa, también, digamos, opciones que implicaban la comodidad del cuerpo, ¿no? Claro, sí, tan presionado, ¿no? Y tan prisionero en esos momentos, ambas cosas, el cuerpo de la mujer, bueno, y el del hombre también, pero el de la mujer con los corsets y con toda la cantidad de polleras que ponían y de faldas que ponían debajo de esos vestidos, el peso. Las pelucas.
pelucas, además el de la tamaño de las falta pelucas. y de la falta de higiene, ¿no? Porque Claro. nosotros vemos las películas y los cuadros y se ve todo maravilloso, pero todo eso era, bueno, tremendamente, era espantoso todo eso. Sí, Se ve todo divino, pero era espantoso. claro. Pero vos sabés qué pensaba, lo que pensaba cuando estabas hablando justamente de cómo era la exposición, hacía una comparación o pensaba con lo que te contaba sobre Ortega y Gasset, que cuenta, la exposición cuenta el proceso del intelectual y aquí también, ¿no? Cuentan también cosas no tan conocidas, muestran cosas no tan conocidas, como si el proceso de hacer las cosas, además de las experiencias inmersivas y todo eso, ¿no? Fuera también ahora tema de las exposiciones. En general, lo que se denomina hoy en el mundo internacional work in progress, digamos, ¿no? Que es como ese caminito hasta la obra que reconstruye el Claro, proceso de la obra, que ha llevado a montar en los museos casi los talleres de los artistas o las salas donde escriben exacto. los escritores con su máquina de escribir, y a veces objetos fetiches que se vuelven Sí, tan sí, sí, significativas como las obras de arte, ¿no? Ese es el mundo de las exposiciones de hoy, ¿no? exactamente. Correr el velo sobre el proceso, como decís vos, ¿no? Así que Exacto. vamos a una de las grandes Así escritoras. es. Una de las grandes escritoras que estamos por empezar a ver mucho de su obra renovado y readaptado. Se están conmemorando 250 años del aniversario de su nacimiento. Y hablamos de Jane Austen y su eterno retorno. Como te decía al principio, ¿es posible que una novela escrita hace más de 200 años siga siendo la obra más adaptada del momento? ¿Por qué la historia de amor entre Lizzie y Mr. Darcy nunca pasa de moda? ¿Y qué tiene esta pareja para capturar la imaginación de una nueva generación de creadores? Desde la pantalla grande hasta las plataformas de streaming, la respuesta es clara. Jane Austen está más viva que nunca. En el 250 aniversario de su nacimiento, la fiebre por la película y por la obra Orgullo y Prejuicio nos demuestra que sus temas sobre la sociedad, el romance y las convenciones siguen resonando en el momento actual. La novela de Austen se ha convertido en la musa del momento. Netflix está preparando una serie con un elenco de lujo. La versión cinematográfica de 2005 ha regresado a los cines 2 décadas después de su estreno y las librerías se llenan de ediciones conmemorativas. Pero hay una adaptación entre este maremotum de cosas que va a haber sobre esta escritora. Hay una adaptación que está dando mucho de qué hablar y es la nueva versión de la empresa Audible. Esta no es una simple lectura, viste que ahora se usan mucho Sí, los claro. audiolibros y se consumen mucho. Bueno, esta no es eso, no es un audiolibro. Es una obra de radio completa. Es más parecido a un radioteatro Claro. que a una lectura, Una ¿no? Con un, dramatización. exactamente, y además con un reparto de actores estelares que incluye a Marisa Abela como Lizzie y a Harris Dickinson como Mr. Darcy, además de dos veteranos como son Billy Nighy y Glenn Close. La dirección de Diane Edwards y el guión de Lulu Raxa hacen un trabajo impecable al recrear el mundo de la novela sin narrador, sino justamente como decíamos, permitiendo que la historia se desarrolle a través de diálogos, Claro. sonidos y una banda sonora original de Morgan Kibbe que capta la esencia de la época. La química entre Abela y Dickinson es palpable. La Lizzie de Abela es ingeniosa y vibrante, mientras que el Darcy de Dickinson, inicialmente un gruñón elegante, sorprende con un humor sutil. Esta adaptación es tan cautivadora que incluso alguien que no es fanático de la obra de la escritora se devora la serie completa en solo 2 o 3 días. Sí, un gran Promete ser desafío, ¿no? Netflix tiene un desafío al totalmente. superar, ¿sí? Y aparte imaginarse las voces de estos actores británicos que siempre tienen... También es muy interesante, ¿no? Escuchar en su idioma original los textos y muy bien dichos, ¿no? Así es, Es muy así es. interesante. Bueno, mira, vamos a una noticia que conmovió los
los medios vinculados al mundo de las artes visuales en estas semanas y yo lo titulé Cuando Vermeer borró a un hombre para crear un ícono. ¿Sí? ¿Sabías que incluso los grandes maestros pueden esconder secretos bajo sus obras más famosas? La joven con el sombrero rojo de Johannes Vermeer ha revelado una sorpresa que cambia nuestra comprensión del artista y de su proceso creativo. Investigaciones recientes utilizando tecnología de imágenes avanzadas han descubierto que debajo de esta icónica pintura se oculta un retrato masculino, posiblemente el primer retrato de un hombre que Vermeer pintó. El hallazgo sugiere que al inicio de su carrera el maestro de Delft exploraba retratos masculinos antes de dedicarse a sus famosas escenas de interiores con mujeres. Johannes Vermeer, activo en la ciudad de Delft durante el siglo de oro neerlandés, es considerado uno de los grandes maestros del barroco. Su obra se caracteriza por el uso magistral de la luz, la composición equilibrada y la atención a los detalles cotidianos que convierten escenas aparentemente simples en momentos de extraordinaria intensidad emocional y visual. Aunque produjo relativamente pocas pinturas, cada una de ellas refleja un profundo dominio técnico y un delicado sentir del color que lo sitúa entre los artistas más valorados del siglo XVII y un referente insoslayable del arte occidental. La obra, que data de alrededor de 1665, muestra a una joven con un sombrero escarlata y ha fascinado a historiadores del arte por su estilo y también por su técnica. Pero más allá del misterio que oculta, La joven con el sombrero rojo sigue siendo una obra maestra por derecho propio. La pincelada es precisa y es suave, capturando la luminosidad de la piel, el brillo del terciopelo del sombrero y la intensidad del gesto de la joven. El contraste entre luces y sombras revela un dominio del claroscuro que da profundidad y volumen, mientras que la mirada directa de la joven crea una intimidad sorprendente con el espectador, casi como si nos hablara desde el siglo XVII. Este retrato oculto ofrece una ventana única al taller de Vermeer y su evolución como pintor. Porque ¿qué pasa? Debajo de la capa de pintura donde se encuentra la famosa obra, han descubierto otra obra, ¿no? Este retrato masculino. Y nos permite imaginar no solo qué tipo de retratos masculinos pretendía hacer Vermeer en su origen, sino también hay detalles del ámbito donde lo pintó, Claro. ¿no? Y entonces ahí es cuando podemos, también como hablábamos antes, en las muestras sobre los procesos, a través de este retrato oculto debajo de la pintura, también podemos comprender cómo el pintor exploraba sus composiciones, cómo corregía proporciones y se transformaba figuras hasta darles la forma que hoy admiramos. En un recordatorio de que la pintura no siempre es solo el resultado final, también es un proceso lleno de experimentos y decisiones invisibles para quienes lo contemplan desde afuera del proceso. La obra sigue cautivando al mundo y reafirma por qué Vermeer es un maestro del barroco neerlandés. En La joven con el sombrero rojo, la luz que acaricia su rostro y su sombrero intensifica el color y la textura, mientras la composición equilibrada y la mirada directa de la joven generan una intimidad y presencia casi tangibles. Cada detalle, desde el brillo del terciopelo hasta la sutileza de su expresión, revela cómo Vermeer transforma un simple retrato en un instante suspendido de poesía visual, donde el tiempo y la emoción parecen detenerse ante nuestros ojos. Así que son muchas las obras que actualmente están siendo observadas con distintos medios tecnológicos y empiezan a descubrirse cuestiones inesperadas, pero está conmovido, digamos. Y después está el dilema de la obra debajo de la obra, ¿no? Es decir, si podremos alguna vez escindir una de la otra. Así que ahora vamos a volver con Jane Austen, pero esta vez me vas a contar alguna repercusión en Argentina sobre la escritora, que tiene fanáticos en nuestro país, ¿no? Ha tenido siempre. Sí, 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 mira, yo titulé esta información Jane Austen contada por una argentina. ¿Qué hace que una autora como ella, nacida hace más de 2 siglos, siga siendo un referente indiscutido en la literatura actual? Y cómo una escritora argentina desde Nueva York logra capturar la esencia de esta figura clásica con una mirada fresca y contemporánea. Bueno, hoy nos hacemos eco de una noticia que entusiasma a todos los amantes de los libros: la próxima publicación de Queremos tanto a Jane, el nuevo trabajo de la periodista y escritora Juana Libedinsky.
Juana es muy conocida por sus columnas en el diario La Nación del día domingo, de los días domingo, y por la conmovedora narración de su libro anterior, Cuesta Abajo, donde Libedinsky nos sorprende contándonos lo que pudo haber sido una tragedia de una forma muy agradable. Cuesta Abajo cuenta la historia del accidente que sufrió su marido en Bariloche esquiando. El accidente lo dejó en un estado de coma y bueno, ella cuenta todo ese recorrido hasta que su marido se recuperó, pero son estos libros, viste, que traen a colación muchos otros libros. Ella se nutrió de mucho material bibliográfico y se lo traslada al lector. Es un libro súper recomendable que yo tengo acá por mi biblioteca, cuesta abajo y es muy bueno. Bueno, pero Linsky ahora nos sorprende con un homenaje a la gran dama de las letras inglesas. La publicación de Queremos tanto a Jane, el título me encanta, coincide con el 250 aniversario del nacimiento de Jane Austen. Una efeméride que ha desatado, como decíamos antes, una verdadera ola de adaptaciones y reinterpretaciones de su obra. Este nuevo libro promete llevar el sello inconfundible del estilo de Juana Libedinsky, una escritura fluida, entretenida y con una narrativa impecable. Es un reencuentro esperado con una autora que ha demostrado su capacidad para transformar experiencias profundas y reflexiones cotidianas en relatos cautivadores. El lanzamiento en Argentina está previsto para el mes de noviembre, una noticia que ya ha generado gran expectación entre los que somos sus lectores. Sin duda este es un libro que los fanáticos de la escritora inglesa y aquellos que desean descubrirla a través de una perspectiva moderna no querrán perderse. Las columnas de Juana en La Nación, en conversaciones del domingo, es una columna muy esperada porque es una mezcla muy inteligente de ironía, de información desde Nueva York y bueno, y creo que este libro va a tener justamente ese toque y esa mirada tan característica de un libro muy bien escrito, muy bien narrado y además de todo eso, ¿qué más puede querer un lector? Además, entretenido, ¿no? Una escritura entretenida. Así que bueno, esperamos ansiosamente. Yo le escribí para consultarla y efectivamente me confirmó que en el mes de noviembre va a ser el lanzamiento. Así que lo esperamos. Qué bueno. Y bueno, este ha sido una edición de diálogos dedicada a los procesos, ¿no? Porque desde los móviles de Calder, la muestra de Ortega y Gasset, digamos, ¿no? El aniversario y la muestra de Ortega y Gasset, después todo rememorar a Jane Austen, en realidad es un ingresar a esos mundos, también como el de María Antonieta, y comprender a todos estos personajes en su contexto, en su tiempo, que como decimos siempre, bueno, es tan interesante para no quedarnos solo en el objeto, ¿no? Ya sea en el libro o en la obra de arte. Así es, sin proponérnoslo, ambos trajimos informaciones que tenían que ver con los procesos. Así que Juan, bueno, yo no tengo más, No, nos no, veremos en el próximo episodio, ¿no? nos volvemos a contar la semana que viene en otra oportunidad para seguir con diálogos. Hasta la semana que viene, Alicia. Chao, hasta luego.